Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Usted no puede verlo, ni usted ni yo, ni nadie, o eso pensamos. Pero el ser humano emite luz. Este es un nuevo descubrimiento que se ha efectuado hace relativamente poco tiempo, hace unos años, pero ha sido muy poco difundido y muy poco conocido. Lo cierto es que la llamada bioluminiscencia, que así se define, se pensaba que única y exclusivamente era propia de animales como puedan ser las luciérnagas o los llamados peces abisales, que utilizan una serie de bacterias con las cuales se produce una reacción química que emite luz y les permite a esas grandes profundidades poder observar el entorno para capturar sus presas. Pero en una investigación efectuada por científicos japoneses, concretamente el Dr. Kobayashi, Kikuchi y Okamura, financiada por el Ministerio de Cultura, Deportes, Educación y Ciencias. En Japón están muy agrupados los ministerios. Y por supuesto, financian cosas como estas, que aunque parezcan sorprendentes, tienen unas importantes vinculaciones y repercusiones de las que hablaré al final del vídeo. Pero vamos a centrarnos qué es lo que han hecho, qué es lo que han descubierto. Han descubierto que el ser humano emite luz y que lo que sucede es que esa luz es tan tenue que no somos capaces de verlo. Pero como en Mundo Desconocido hemos dicho en muchas ocasiones, no siempre lo que vemos existe y no siempre lo que no vemos no existe. Y esto es importante, o este matiz es importante para entender estas cuestiones. Este equipo de investigación tecnológico de Kohuki, concretamente dijo que la intensidad de la luz era ni más ni menos que 1000 veces menor que la que eran capaces de captar nuestros ojos. Pero vamos a centrarnos en ver qué es lo que hicieron en esa investigación. Veréis. En una habitación colocaron cómodamente sobre un diván a un joven. Para ello seleccionaron a una serie de voluntarios, no demasiados, creo que fueron 5 aproximadamente o 4. En esta habitación situaron dos cámaras de grabación. La primera de ellas era una cámara que grababa el espectro visible de luz, la luz que nosotros podemos ver. Utilizaba para ello un sensor CCD de altísima sensibilidad, y para que ese sensor tuviese más sensibilidad, lo habían refrigerado a menos 120 grados centígrados utilizando una unidad criogénica. Cuando a un CCD de una cámara de fotos, de una cámara de vídeo o de una webcam le bajas la temperatura, su sensibilidad se vuelve mayor. Lo cierto es que este CCD se había vuelto 1000 veces más sensible que el ojo humano. Pero también utilizaron una segunda cámara. Una segunda cámara que en esta ocasión tenía un sensor de infrarrojos. Con ese sensor de infrarrojos lo que se conseguía era descartar que esa luz que emitiésemos no se trataba de luz infrarroja provocada por el calor del propio ser humano. Posteriormente, lo que hicieron fue apagar la luz de la estancia durante unos 20 minutos aproximadamente. Y la cámara de luz visible ultrasensible comenzó a detectar cómo el sujeto empezaba a emitir fotones de luz desde la frente, la boca, los carrillos y el cuello. Como he dicho antes, no es infrarrojo. Usted quizás piense que se trate de una emisión de infrarrojo producida por el calor. Los científicos contaban con ello y descartaron esa posibilidad utilizando una cámara de infrarrojos. No es infrarrojo, son partículas de luz producidas por fotones, como las partículas que vemos en nuestro entorno. Esa capacidad de ver aquello que se ilumina. Pero la gran pregunta es, ¿por qué emitimos luz? ¿Por qué el ser humano emitimos luz? Entendemos perfectamente que una luciérnaga puede emitir luz para algunas u otras circunstancias y que un pez abisal también para poder cazar. En realidad han hecho
una investigación del por qué emitimos luz y han llegado a una serie de teorías, una serie de hipótesis, pero no lo saben a ciencia cierta. Unos dicen que se trata de radicales libres que el cuerpo humano tiene y producen una reacción química que genera esa luz. La pregunta es ¿por qué en esas zonas en concreto? Otra dice que son efectos de la melanina. Y yo me hago esta pregunta, ¿y por qué solamente es en esa parte? ¿Y qué efecto tiene la melanina? Otra de ellas dicen que son los ciclos biológicos, porque al parecer en la investigación descubrieron que por la tarde-noche la emisión de luz del cuerpo humano era bastante mayor. Pero tampoco le encuentro explicación. Un ciclo biológico tiene que ver con una emisión de luz del cuerpo humano. Había otra teoría también que hablaba de que cuando nosotros quemamos las calorías, emitimos luz, debido a esa especie de oxidación, pequeña combustión que el cuerpo humano tiene. Pero tampoco tiene explicación de por qué se emiten en esas partes en concreto. ¿Por qué? En realidad no se conoce la verdadera causa. ¿Por qué el ser humano emite luz? Han dicho los investigadores japoneses, y esta investigación se hizo hace años, que iban a efectuar una nueva investigación de todo el cuerpo. En esta ocasión lo hicieron desde el torso hasta la cabeza. De momento no sabemos nada. Pero fijaos una cosa interesante y en la que quiero que reflexionéis. El léxico popular, el hablar popular, cuando afirma que alguien es brillante, quizás sea algo más que una metáfora. ¿Es capaz quizás nuestro subconsciente de detectar esa luz? ¿De ver algo que nosotros no vemos y no percibimos conscientemente y convertir esa percepción en una conexión entre el consciente y el subconsciente para que nosotros verbalicemos esa cuestión de que alguien es brillante? ¿Y qué podemos decir de las múltiples deidades que aparecen en todas las religiones del planeta? Y no solo deidades, sino hombres santos e iluminados. En todos ellos aparecen con un halo en la cabeza que les cubre hasta el cuello. ¿Os acordáis? La antigua iconografía de Jesucristo, o Krishna, siempre representado con ese halo, o Atis, o Mitra, o el propio Buda. Allí donde vayáis lo encontráis. Incluso las representaciones de algunos dioses chinos aparecen con ese aura. Y ya si nos vamos lejos, incluso las pinturas rupestres antiguas también representaban a sus dioses con una aura en esa zona en concreto. ¿Acaso existe en algunas deidades semihumanas algún tipo de gen predominante que enfatiza la emisión de luz? ¿Les hace más brillantes? ¿Existe eso? ¿Y qué decir de los llamados Illuminati? Iluminados. ¿Iluminados por qué? Quizás es que algunas personas, algunas élites predominantes tienen ese brillo mucho más intenso debido a ese gen. Vamos a ver una cosa curiosa. Hay un texto en la Biblia muy peculiar. Concretamente está en el Éxodo. Y me he acordado de él porque hace mucho tiempo leí la Biblia, la he leído en 2 ocasiones, y recordaba que había dentro de sus textos algo que hacía mención a esto. Fijaos lo que os voy a contar. Cuenta en el Éxodo, en el capítulo 34, versículo 29, dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, cuando Moisés bajó con las tablas del monte Sinaí, la segunda vez, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Eso lo dice la Biblia. ¿Por qué resplandecía? Tal vez debido a esa bioluminiscencia, se enfatizó ese gen, se iluminó. Y continúa diciendo lo siguiente: y Aarón y todos sus hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que su piel y la piel de su rostro resplandecían, y tenían miedo al acercarse a él.
Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación se volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó que todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, hasta que salía del tabernáculo. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le había mandado. Y al mirar a los hijos de Israel, el rostro de Moisés venía con una piel resplandeciente, decía que tenía un rostro resplandeciente. Y entonces Moisés volvía otra vez a ponerse el velo, hasta que entraba nuevamente a hablar con Dios. También el rostro de Moisés emitía esa bioluminiscencia. ¿Podemos considerar que esto es una casualidad? ¿Que una cosa no tiene nada que ver con la otra? ¿En serio? Hay muchas más ideas que nos surgen, porque muchos reyes y grandes aurigas decían que no se les podía mirar al rostro, a su brillante rostro. Se lo tenían prohibido a sus súbditos y agachaban la cabeza o miraban para otro lado. ¿Por qué? Tal vez también emitían esa bioluminiscencia. ¿Eran brillantes, iluminados quizás? Piensa en todo esto. Tal vez esa iluminación lo que hace es aumentar esa bioluminiscencia. Habría que preguntarse ¿por qué tenemos esta bioluminiscencia realmente? ¿Acaso cuando entramos en un estado de iluminación y de exaltación se produce una emisión adicional de esos fotones? En la frente, los ojos, las mejillas y por supuesto el cuello. ¿Es posible que eso suceda? Parece ser que quizás exista una vinculación entre una cosa y la otra. Bien, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Y como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.